Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos una vez más a este espacio que busca analizar en profundidad temas del acontecer nacional e internacional que nos afecta de una u otra manera a todos. Hace unos meses, aproximadamente en el mes de agosto del año anterior, en el programa 7 días, tocamos el tema de la cosecha del café y el panorama tal vez poco alentador que se tenía en ese entonces ante la incertidumbre del impacto que podría tener en la cosecha la presencia del SARS-CoV-2 en nuestro país y por supuesto a nivel mundial. La incertidumbre se generaba principalmente por algunas medidas sanitarias comprensibles que se habían enunciado por parte del gobierno, que implicaba cerrar fronteras para la mano de obra extranjera, que como todos sabemos es importantísima, es vital en la cosecha de café en nuestro país. Eso más las medidas sanitarias que se estaban implementando, además de esas, hacía pensar que tal vez la cosecha del café podría no ser tan productiva como en ocasiones anteriores. ¿Cuál ha sido el resultado ahora que está terminando ya? La próxima semana se podría dar por concluida lo que sería ya oficialmente la cosecha del café en nuestro país. ¿Cuál ha sido el resultado en términos generales? Bueno, para conversar acerca de este tema en profundidad, tenemos el gusto de hablar unos minutos con don Carlos Vargas Leitón. Él es el gerente general de Copetarrazú. Don Carlos, primero que todo, muchas gracias por aceptarnos acá en la zona de Los Santos para conversar unos minutos con usted acerca de este tema, don Carlos. Muchas gracias a usted, don Rodolfo. Es un gusto atenderlos hoy y poder hablar un poco sobre un tema que como usted lo menciona, hace unos pocos meses era incertidumbre, era muchísima, estábamos muy preocupados por lo que podía pasar con la cosecha de café y hoy estamos prácticamente terminando ya la cosecha. Bien, hablemos de los resultados y reitero, cuando se dio la emergencia o inició la emergencia, porque todavía estamos en pandemia, cuando inició este tema había incertidumbre casi que en todos los sectores, turístico, el comercio en el Valle Central, las visitas a las playas, en fin, el café y la cosecha del café no era la excepción, había incertidumbre y me atrevo a decir que había hasta temor por lo que se proyectaba y la posibilidad de que no se cosechara lo que tradicionalmente se cosechaba en un año prepandemia. Don Carlos, ahora que está a punto de concluir, ¿cuáles son los resultados en términos generales? Sí, y tal vez quisiera antes enfatizar en lo que usted menciona. El ambiente que teníamos hace 8 o 10 meses atrás con respecto a la cosecha era un ambiente de muchísimo, yo diría más que temor, de miedo, realmente de miedo de que no pudiéramos recoger la cosecha de café y que lo que estábamos viendo ya en otras zonas del país, especialmente las zonas que dependen del turismo, que estaban viendo completamente los negocios cerrados, la gente sin trabajo, todo eso, que eso pudiera trasladarse a una zona como la nuestra, Tarrazú, y que no pudiéramos recoger la cosecha de café, que significa el 90% más de la economía local. Entonces, ese temor que teníamos era realmente algo que no nos dejaba dormir y en ese tiempo hacíamos gestiones toda la semana, y eso digo 24/7, pasamos haciendo gestiones con todas las autoridades del gobierno, con el ICAFE, para ver cómo lográbamos que lo que en ese momento existía, de que estaban cerradas las fronteras, sabiendo que los recolectores nuestros vienen especialmente de Panamá y de Nicaragua, pues cómo podíamos lograr entrar a la cosecha con una situación diferente y que pudieran ingresar los recolectores. Se logró y hoy, prácticamente fines de marzo, estamos prácticamente cerrando la cosecha, en nuestro caso, con 300.000 fanegas de café, que es un volumen que inclusive no habíamos proyectado originalmente en condiciones normales, ¿verdad? Entonces sentimos que logramos el reto que teníamos, recoger la cosecha, inclusive en condiciones económicas más favorables para nuestros asociados, ¿verdad? Recordemos que Copetarrazú son más de 4.500 asociados productores de café y que representamos prácticamente el 40% de la producción regional y el 15% de la producción nacional de café. Me dice usted que el resultado final son
300.000. Fanegas más, fanegas menos. Vamos a estar prácticamente en 300, 1.000, por ahí vamos a andar al cierre de la cosecha. ¿Y la expectativa cuál era? La expectativa nuestra por temas de ciclos de cosecha que son normales, que tenemos un año de ciclo alto, un año de ciclo menor, la diferencia entre un año alto y uno menor es de cerca de un 10%. Nosotros esperábamos, ya que la cosecha pasada habíamos recibido 323.000 fanegas de café, esperábamos recibir unas 270.000 fanegas de café. Eso era lo que normalmente hubiésemos recibido en una situación normal de cosecha. Con el avance del tiempo, con la pandemia y todo eso, en algún momento llegamos a sospechar de que pudo haber sido muchísimo menos. Y por eso tener ahora las 300.000 fanegas de café nos llena de mucha complacencia y de mucho orgullo de nuestros asociados, de los recolectores de café y de nuestra empresa, pues creemos que hicimos un esfuerzo enorme para concretar ese resultado y lo tenemos. Ahora bien, yo comprendo que usted está dando los datos de Copetarrazú, que es una de las tantas que están aquí en la zona. En el país hay otras en distintos puntos. Yo sé que no podemos extrapolar necesariamente todos los datos a toda la producción, pero no sé si usted maneja algún dato que permita, digamos, tener una idea de lo que sería la producción en general, por lo menos aquí en la zona de Los Santos, que entiendo que es, y usted me corrige, porcentualmente la que me parece que más aporta café en la producción total. Sí, la zona representa al menos el 40% de la producción nacional de café. Este año la producción de la región va a andar entre las 760, 780.000 fanegas de café, comparado con el año pasado que habían sido 860.000 fanegas. Ahí podemos ver que hay una reducción de 100.000 fanegas que representan más de un 10% que se dio la reducción por cuestiones de ciclo de cosecha. Eso es lo normal, eso no es algo para alarmarnos, simplemente el ciclo normal de la cosecha de café. Y luego a nivel nacional, pues posiblemente la producción va a andar entre las 1.800.000, 1.900.000 fanegas de café, y de lo cual el volumen nuestro representa cerca del 15%, poco más del 15% de la cosecha. Ahora bien, entonces la gente se pregunta, ¿cómo se logró? Bueno, hay que, como dije antes, agradecer, y hay que agradecer primero que nada a Dios que nos dio el dinamismo, el empuje para gestionar cuando parecía que ya no habían opciones. Recuerdo momentos entre los meses de septiembre, octubre, en donde en algún momento, a pesar de que el gobierno nos había dado alguna opción optimista de que las fronteras se fueran a abrir, en algún momento todo venía para atrás y se decía no, y en un momento habíamos pensado que la primera semana de noviembre, y no se logró la primera semana de noviembre, fue como hasta la segunda semana que logramos que la frontera norte se abriera, con un esfuerzo enorme, pero enorme de las autoridades del gobierno, Ministerio de Agricultura, Migración, Salud y Café, y yo puedo decir que Copetarrazú participó en ese proceso de una manera muy, muy responsable. Estuvimos en frontera prácticamente que desde el día en que se abrió la frontera hasta 2 meses después tuvimos personal nuestro en frontera apoyando todo el proceso de ingreso, apoyando a las autoridades, apoyando a los recolectores, porque sabíamos que teníamos que hacer nuestro mejor esfuerzo para lograr que los recolectores llegaran a la zona, y luego en la zona todas las medidas que se habían tomado, todo el proceso de mejora de las viviendas en las fincas, de los protocolos sanitarios que se deben de implementar tanto a nivel de finca como a nivel de los residuos de café o el beneficio de café. Todo eso se hiciera una realidad y tuviéramos al final también un resultado en donde de muy bajo nivel de contagios, que muchísimo menos de lo que hubiéramos esperado originalmente. ¿Cuántos contagios se registraron? Formalmente, aunque datos pues más oficiales de eso los tendrá el Ministerio de Salud, pero por lo menos reportados a través del Centro de Asistencia COVID que la cooperativa ayudó a instalar en la zona, solamente tuvimos 28 casos de recolectores. Posiblemente se dieron más a nivel de finca, pero se manejaron a nivel de finca, se manejaron responsablemente, y al final de cuentas tenemos una situación en donde la precaución que tomamos con el centro COVID, que era un seguro
para poder atender casos de brotes, digamos que violentos en cosecha, como se habían anunciado, pues no tuvimos prácticamente que usarlos y ya, pues luego ya a fines de febrero pues se desarmó el centro COVID porque no hay necesidad de mantenerlo abierto. 28 casos en la zona en general. 28 casos que pasaron por el centro de asistencia COVID que la cooperativa ayudó a instalar en la zona con el apoyo de la municipalidad, con la administración de la Comisión Nacional de Emergencias. Por el centro solamente pasaron 28 casos. Y como le digo, posiblemente tienen que haber más casos porque en la zona se dieron más casos, pero casos confirmados de recolectores que tuvieron que ser atendidos en el centro de asistencia solo fueron 28 casos. Ahora bien, esos 28 representa ¿qué porcentaje del total? Si consideramos que el centro de asistencia estaba más que todo, digamos que ubicado aquí en San Marcos de Tarrazú, con atención a las comunidades más cercanas, Santa María de Dota, León Cortés, Tarrazú en general, y la cantidad de recolectores que tienen que haber llegado a la zona para recoger la cosecha que se dio, no llegamos a un 1%, es más, no llegamos al 0,5% de contagios reportados de recolectores de café. Y eso nos hace sentir de que el trabajo que se hizo bien hecho, que tuvimos un gran apoyo, que tal vez no esperábamos que los recolectores migrantes tuvieran ese nivel de compromiso con la salud y el cuidado, y eso facilitó todo el proceso para que al final tuviéramos tan bajo nivel de contagio. Don Carlos, bueno, yo creo que para nadie es un secreto que tradicionalmente de la mano de obra que se dedica a la recolección de café, la mayoría es migrante, principalmente nicaragüense. Así ha sido tradicionalmente. En esta oportunidad con pandemia hubo un llamado muy particular que se hizo para una mayor participación de costarricenses. Yo sé que no ha terminado todavía oficialmente la cosecha, me imagino que habrá que afinar algunos datos, pero ahora se puede tener una idea de qué porcentaje de costarricenses hubo, si ha habido un aumento o no, si la gente acudió al llamado o no, y cómo han estado los porcentajes en ese sentido. Sí, no tenemos datos oficiales sobre eso porque realmente hay muchísima ingreso de mano de obra recolectora que no, digamos, que no necesariamente viene a estos 3 cantones donde la cooperativa tiene mayor influencia, no necesariamente son solamente para los asociados de Cooperativa Sur. Recordemos que en la zona hay otros 5.000, 6.000 productores de café que no son asociados a la cooperativa. Entonces no tenemos datos oficiales, lo que sí sabemos es que este año pues posiblemente hubo menor afluencia de migrantes por toda la situación que se dio, es decir, la mano de obra también en algunos casos decidieron no viajar por el riesgo que había, por las condiciones en que se estaba regulando el ingreso, entonces todo eso afectó tal vez el ingreso de migrantes. Este año recordemos que no se podía venir con niños y mucha de la mano de obra migrante, especialmente la mano de obra indígena, no migran con su familia, entonces todo eso tal vez limitó el ingreso de recolectores migrantes. Pero no tenemos el dato exacto de cuántos, sabemos que la mayoría siempre van a ser nicaragüenses, que saben luego están los indígenas, y la mano de obra nacional, pues que sí, se hizo un llamado para que se incorporara al proceso, y tal vez en algún momento hubo alguna intención o una voluntad de hacerlo, pero también recordemos que la cosecha de café empieza con pequeñas graneas, volúmenes muy pequeños, y termina de igual manera, entonces a veces no es tan, para un recolector nacional o una persona nacional, trasladarse a una finca para en el inicio de la cosecha solamente coger 2 o 3 cajuelas no es tan atractivo. En el centro de la cosecha podrán coger 10, 15, 20, dependiendo de la agilidad de cada recolector, pero entonces todo eso hace que no sea fácil para la mano de obra nacional incorporarse a ese proceso. Sí sabemos que tal vez hubo mucho más mano de obra familiar, de los mismos asociados que participaron mucho más este año en la recolección de la cosecha. Vimos gestos tal vez muy solidarios de un productor de café que en un momento tenía recolectores que no los estaba ocupando tanto, prestárselos al vecino para que recogieran el café del vecino. Y ese apoyo que se dio también fue muy valioso y fue parte de una enseñanza de que tenemos que ser solidarios en una época de cosecha de café en pandemia.
Sí, claro, es interesante ese punto porque, bueno, y usted que está mucho más metido en el tema de la recolección del café y la cosecha de café en términos generales, siempre ha costado que los ticos nos involucremos más en una actividad como esta. Yo tengo la impresión, yo toda la vida he vivido, digamos, en San José, pero tengo la impresión que tal vez antes era una actividad inclusive mucho más familiar en zona rural y que más personas costarricenses iban a aprovechar, digamos, vacaciones y en algún momento había largas vacaciones en el ciclo lectivo para que se participara con más frecuencia en el tema de la recolección de café, y parece que esto en alguna oportunidad se ha ido perdiendo con los años. Ya no hablemos de pandemia, sino en términos generales. Sí, recordemos que en Costa Rica en los años 80, 90, inclusive el año escolar se adecuaba al año cafetalero. Así es. De manera que en las zonas cafetaleras, digamos, durante la recolección de la cosecha de café, no hubiesen clases. Eso facilitaba un poco la participación familiar, inclusive se fomentaba la participación de niños menores de edad y bien menores de edad, digamos, a participar en la recolección de la cosecha de café. Y eso era lo normal. Muchos nos criamos dentro de los cafetales, cogiendo café de nuestras familias o cogiendo café de los vecinos. Era común la gente migrara, digamos, de Guanacaste al Valle Central para la cosecha de café. Era el tiempo de ganarse algunos ingresos para las necesidades de la familia. Era común ver gente del sur migrando a la zona de Tarazú para recoger el café en esta zona, ¿va? Y eso pues con el tiempo se fue perdiendo. Inclusive recordemos que ya ahora la mano de obra de menores de edad o infantil no puede participar por ley en la cosecha. Eso antes no existía como ley, ¿verdad? Entonces claro, todo eso pues, ha reducido también la participación de los nacionales en la cosecha de café, ¿verdad? Creo que también obviamente los costarricenses hemos tratado de irnos educando y formando pues para tener la aspiración de un trabajo pues un poco menos duro, digamos, que recoger el café, que aunque el café es una actividad agrícola que no es tan pesada como otras, pues sigue siendo una actividad agrícola que significa enfrentar las inclemencias del tiempo, el sol, la lluvia, el frío, y eso pues hace que no sea una actividad tampoco tan fácil de hacer, ¿verdad? Entonces yo creo que difícilmente volveremos a ver aquellos tiempos en donde los nacionales participaban tan activamente en la recolección de la cosecha de café. Seguiremos dependiendo de la mano de obra migratoria y lo que tenemos que ver es cómo creamos las condiciones adecuadas para que esa mano de obra siga llegando y siga recogiendo la cosecha, y cada vez que termine la cosecha y regresen a su país se vayan con la esperanza de volver el próximo año a ayudarnos con la cosecha de café. Debemos de crear las mejores condiciones para que los recolectores puedan pasar aquí la cosecha y tener un momento agradable, no solamente de generar ingresos, sino también de pasarlo bien con su familia acá en las zonas cafetaleras. Eso me lleva, don Carlos, a la última consulta. Pareciera que lo peor ya pasó, y aunque difícilmente todos estemos vacunados de aquí que termine el año, va a haber mucha gente vacunada y posiblemente uno tiende a pensar que la emergencia no haber desaparecido, pero sí haber disminuido. Es de esperar que para la próxima cosecha la situación y las expectativas sean un poco más positivas, inclusive. Esperemos que sí, ¿verdad? Yo creo que realmente la experiencia de este año no queremos vivirla el próximo año, efectivamente. Esperemos que la vacunación, esperemos que los protocolos, que todo esto empiece ya a rendir sus efectos y que tengamos el otro año, pues por lo menos, tal vez no sin la posibilidad de contagio, pero realmente muchísimo más controlado y con un riesgo muchísimo menor. A eso realmente pues, aspiramos. Lo que sí es importante es que tenemos que ver hacia atrás y ver qué fue lo que aprendimos en este año. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas de este proceso y qué son acciones que hicimos que tienen que quedarse y tienen que inclusive mejorarse en su implementación? Por ejemplo, creemos que el tema del ingreso correcto de los migrantes a través de migración, a través de
de toda la parte legal de que estén aquí en el país como mano de obra recolectora, pero legal dentro del país. Eso hay que asegurarlo, hay que fomentarlo y hay que desarrollarlo más. Eso nos permitirá a nosotros inclusive poderle garantizar a esa mano de obra aseguramiento, que es un tema que es fundamental, ¿verdad? Tenemos que insistir y seguir trabajando en el tema de las condiciones de vivienda de los recolectores en las fincas, asegurándonos que sean condiciones dignas, que tengan acceso a los servicios básicos y que sea seguro. Tenemos que también asegurar que las demás cuestiones laborales que tienen que ver con los salarios, las formas de pago, todo eso se hagan también correctamente. Y creo que en ese proceso, junto con el ICAFE, junto con las instituciones públicas, debemos de avanzar en los próximos meses para asegurar que el otro año sea un año de una cosecha normal y con inclusive mejores condiciones, pensando especialmente en la mano de obra recolectora, que es fundamental para la cosecha de café. Don Carlos, muchísimas gracias por regalarnos unos minutos de su agenda para conversar acerca de este tema. Muy amable. Muchas gracias, don Rodolfo, y a la orden aquí en Cometarazú. Y también a ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Si Dios lo permite, los esperamos en una nueva emisión en donde vamos a analizar temas del acontecer nacional o internacional en profundidad. Hasta la próxima.